En este video vamos a ver el sistema solar. Eh, no solo- en el anterior vimos el planeta Tierra, que es nuestro hogar, pero también hay que entender dónde vivimos, nuestro vecindario, por así decirlo, en verdad, y cómo se han descubierto muchas de las cosas que sabemos actualmente sobre nuestro planeta. Un poco de la historia de la astronomía incluida acá. ¿Y qué pasa con el futuro de nuestro sistema, del sistema solar? Bueno, primero hay que entender qué es el sistema solar. No solamente es lo que podemos ver a simple vista. Durante la noche vemos mucho más allá del sistema solar. Vemos toda la Vía Láctea. Pero ya habrá momento para hablar de la Vía Láctea. Primero hay que entender cómo se compone el sistema solar. El sistema vamos a encontrar varias partes. Lo más importante quizá, o lo central, y es gracias a esto el nombre que le damos, tenemos al Sol. Por eso se llama sistema solar. El Sol va a ser lo más importante, es lo más grande del sistema solar. Es lo que va a dar la masa suficiente para que todas las cosas que vamos a ver, que les voy a explicar a continuación, puedan estar orbitando y puedan estar cerca y puedan estar interactuando. Después del Sol, el Sol es súper grande y continuamente está moviendo masa de gases alrededor suyo. Este sector que es como la atmósfera del Sol, llamamos heliosfera, está más allá de la atmósfera porque el Sol también tiene una atmósfera. Le vamos a decir también región planetaria, que va a ser toda la zona en la cual encontramos los planetas. Primero los rocosos, Mercurio, está muy cerquita del Sol, está prácticamente adentro del Sol. Después viene Venus, que está bastante cerca de nosotros, de hecho, pero más cerca del Sol. Después estamos nosotros, el planeta Tierra, y finalmente viene Marte, el cuarto planeta rocoso. Después del planeta rocoso, Marte, o sea, después de todos los planetas rocosos, viene algo que llamamos el cinturón de asteroides, el cual es una región en la cual vamos a encontrar asteroides. ¿Sí? Los asteroides son grandes trozos de roca que son muy chicos como para considerarse planetas, pero son relativamente grandes, y a veces la gravedad de los planetas, la misma gravedad del Sol, los saca los va a sacar de este cinturón y van a ir cayendo hacia el Sol, y muchos caen al Sol y los podemos ver de repente cuando pasan. No son las estrellas fugaces, por si acaso. Por ejemplo, ahora en esta misma fecha hay un cometa que se llama, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ese cometa viene de más lejos, pero se ven así como se ve ese cometa. Después de la región planetaria, después del cinturón de asteroides, vamos a encontrar otros planetas que son los planetas gaseosos. Primero vamos a encontrar a Júpiter, que es el planeta más grande. Después viene Saturno. Después viene Urano primero y finalmente Neptuno. Después de Neptuno viene una zona que le llamamos el cinturón de Kuiper, que es muy parecido al cinturón de asteroide, pero que se encuentra después de los planetas. Aquí es donde vamos a encontrar también grandes trozos de roca que parecen planetas, como va a ser el caso de Plutón. Y hay otros cuerpos más que se han encontrado, como Eris, Haumea y Makemake, que son también planetoides, muy chiquititos, casi un poquito más grandes que la Luna, o incluso más chicos que la Luna, pero que se encuentran en esta zona del cinturón de Kuiper. Y terminando el cinturón de Kuiper, aquí por si acaso, ya les voy a explicar lo que es la unidad astronómica. Después del cinturón de Kuiper viene otra región que se llama la nube de Oort, que rodea a todo el sistema solar. Como se ve esta parte azul, esta parte verde, ya que se encuentra, es como una esfera que rodea el planeta. Es una esfera que rodea al sistema solar, que también está hecho principalmente de asteroides y rocas y polvo. Ahora, esto no lo podemos ver porque son partículas muy chiquititas que están muy lejos unas de otras.
no sé, la distancia que hay entre una partícula chiquitita, una roca, y la siguiente es casi la misma distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, son distancias demasiado grandes. Voy a explicar lo que es una unidad astronómica. Básicamente, como aquí los metros o los kilómetros no nos sirven para medir distancias porque tendríamos que usar números demasiado grandes, tomamos un valor de referencia que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Esto es un promedio porque va variando a lo largo del año, pero esta distancia que hay entre la Tierra y el Sol le decimos unidad astronómica. Eso. Y son más o menos como 170.000 millones de kilómetros. Voy a buscarlo y lo voy a poner ahí en la pantalla. Bueno, como nosotros sabemos, cómo hemos podido estudiar el sistema solar, antiguamente se pensaba que la Tierra era lo que estaba al centro del universo. Esto le llamamos el modelo geocéntrico. Geo de tierra y céntrico de que está al centro. Esto fue propuesto por un filósofo romano. No, fue un filósofo egipcio, o sea, griego, pero vivía en Egipto. Se llamaba Ptolomeo. Que él ubicaba a la Tierra, ¿cierto?, como el centro del universo. Básicamente en base a lo que él observaba durante todas las noches. Él hacía mediciones, decía, mira, ahí está el Sol, se mueve por acá, ahí está la Luna, se mueve por acá. Y así generó todo este modelo en que ubica a la Luna como el cuerpo más cercano a la Tierra. No se equivocaba ahí. Después venía Mercurio y Venus. Ahí sí se equivocó un poquito porque decía que Mercurio estaba más cerca y Venus es realmente que está mucho más cerca. Después viene el Sol. Está por acá. Sol. Me tengo que mover porque estoy tapando la pantalla. Y después vienen los otros planetas que podemos ver, que son Marte, Júpiter y Saturno. Nosotros no podemos ver a simple vista a Urano ni a Neptuno. Entonces no están dentro de este modelo, porque no lo podemos ver a simple vista. Pero en una noche que esté despejado, que no haya... Si nos vamos donde no hay tanta contaminación lumínica, podemos ver todos los planetas. Bueno, depende de la fecha igual, porque algunos están como apuntando hacia el Sol, entonces no, el Sol lo tapa. Y este modelo se mantuvo durante muchos años. Y se juntó con una idea de Aristóteles. Y Aristóteles era súper como muy glorificado, sobre todo por los romanos y después por el cristianismo. Él introdujo un concepto que eran las bóvedas celestes, que eran perfectas porque Dios las hizo así. Y bueno, un montón de cosas que todas las personas que estaban en contra de esta idea las fueron martirizando. Una de las primeras personas que se atrevió a proponer a demostrar de forma matemática que el modelo geocéntrico estaba equivocado fue Nicolás Copérnico. Y este tipo, que era un sacerdote, dijo: el modelo geocéntrico no tiene sentido, porque para que esto fuera real, las órbitas de Mercurio y de Venus tenían que ser como... voy a intentar rayarlo. Tenían que ser como así, o al menos así es como se observan, ya, porque como no están girando alrededor de la Tierra, giran alrededor del Sol, se ve como que tienen esa forma la órbita. O sea, este modelo era errado. Con rojo mejor. Era errado. Y él dijo que para que todo fuera perfecto como proponía Aristóteles en las bóvedas celestes, y como Dios también es perfecto y quería hacer todo perfecto, intentó usar ese razonamiento para ver si alguien le creía. Decía que el Sol tenía que estar al medio del universo. Así todas las cosas que orbitaban alrededor del Sol se movían en estas esferas perfectas, en las esferas celestes que decía Aristóteles, excepto por un solo cuerpo, que era la Luna, que él decía que sí orbitaba alrededor de la Tierra. O sea, ese era el único. Y estaba bastante correcto esto. Lo único que se equivocaba era el tema de las esferas perfectas. Los planetas no giran en esferas perfectas. Ya les voy a explicar cómo sabemos que no. Durante la antigüedad no existía el concepto del científico. La ciencia, como la conocemos actualmente, no existía, sino que se hablaba de la filosofía de la naturaleza.
filosofía, recuerden que significa amor por el conocimiento. O sea, es buscar el conocimiento, es buscar la verdad, buscar entender las cosas. Y si lo hacían en relación a la naturaleza, entonces le ponían el nombre del filósofo natural a las personas que se dedicaban a esto. Y también antes no existía toda esta tontera de que uno estudia una cosa en la universidad y solamente se dedica a hacer eso por el resto de su vida. Aquí una persona antiguamente, cuando se quería dedicar a algo, lo hacía un tiempo y después quizás lo mezclaba con otras cosas y nadie le decía nada. Y podían vivir perfectamente de eso. Y todavía lo podemos hacer, solamente que el mercado nos obliga a estudiar y esas cosas. Bueno, desde tiempos muy antiguos, los griegos sobre todo, de hecho la filosofía natural parte mucho antes, pero los registros que tenemos, que son como más confiables, parte más o menos desde los egipcios, hace unos 3000 años atrás. Hay registros de las culturas que estaban en lo que actualmente es la India, que eran lo antiguo de los persas, también en China, en el norte de Egipto, en el medio de Egipto. Incluso las civilizaciones precolombinas también tenían mucha filosofía natural. Voy a hablar sobre 6 caballeros. Lamentablemente los registros son casi todos de hombres. Hay muy poquitas mujeres en la historia. No es porque no hayan habido. O sea, habían pocas porque cosas, machismo, sociedad y todo eso. Pero sí se hubieron científicas o filósofas naturales, o filósofas de la naturaleza. Hubieron varias. Como Hipatia de Alejandría. Bueno, el primero que quiero mencionar es a este caballero Erastóstenes, que él hizo algo muy maravilloso para su época, que fue medir la circunferencia de la Tierra. En una época en que se creía que la Tierra era completamente plana, este tipo dijo, no, la Tierra no es plana, e hizo un experimento, matemáticamente calculó la circunferencia de la Tierra y estuvo muy muy cerca del valor actual que hemos medido con las grandes tecnologías que existen actualmente. Bueno, él lo que hizo, en pocas palabras, él colocó un palo en un lugar que se sabía que estaba a la línea del trópico, que estaba en un pueblito hacia el norte del Nilo, y se fue a Alejandría, donde él vivía, y colocó otro palito y los midió la sombra que se proyectaba en la misma fecha. Y no utilizó cualquier fecha, lo hizo en el día del equinoccio, del solsticio de verano. Entonces en donde estaba la línea del trópico, en esa fecha no se proyecta sombra, o sea, la sombra es nula, es cero, o sea, se encuentra completamente rodeado de luz, el sol está justamente arriba. Mientras que cuando nos movemos hacia cualquier latitud, esto ya no se va a encontrar perpendicular al sol, sino que como la Tierra es esférica, se va a estar de esta forma, entonces va a proyectar una sombra el mismo día, en la misma fecha, en la misma hora. Este tipo lo hizo varias veces durante muchos años, en un lugar y en otro, y se dio cuenta de que gracias a ver esa proyección de la sombra, sabía la inclinación de un palito con el otro, y así calculó, ¿cierto?, dónde se deberían juntar esas dos líneas si es que las proyectaba. Utilizó geometría súper básica, bueno, no tan básica para su época, y con eso logró calcular el diámetro de la Tierra con mucha precisión. Bueno, después tuvo Aristarco de Samos, que bueno, vivió casi en la misma época, un poquito más joven, que fue en verdad el primero en plantear ideas heliocentristas, no fue Nicolás Copérnico. Aristarco, él se dio cuenta de que no tenía mucho sentido este tema de las órbitas que les mencioné de Mercurio y de Venus, que se tenían que mover así. Él era matemático más que otra cosa y se dio cuenta de esto también, pero nadie lo pescó mucho, sobre todo porque justamente en esta época ocurrió la guerra del Peloponeso, que estaba peleando Esparta contra Atenas y muchos filósofos, y hubo como una guerra como media política de filosofía y como quién tenía los mejores filósofos. Y si bien la guerra la ganó Esparta cuando se tomó Atenas, y Aristarco era, bueno, no era de ninguna de las dos, pero Aristóteles era de Atenas, y Aristóteles como que fue como una de las cosas que rescataron de esta guerra,
las cosas que hizo Aristóteles, y Aristóteles decía que la Tierra era el centro del universo. Por eso quedó esa idea durante muchos años. Bueno, después tenemos muchos años después, casi 1500 años en que no hubo mucho avance, o el que hubo no quedó registrado. Yo creo que hubo mucho, pero no quedó mucho registro este. Fue este tipo barbón que se llama Galileo Galilei, que fue uno de los primeros que hizo observaciones y mediciones del heliocentrismo. Para comprobarlo, aquí Nicolás Copérnico ya había pasado. Ya lo habían matado por herejía, ¿cierto? Por decir de que la Tierra en verdad no era lo principal del universo. Pero Galileo Galilei, algo muy importante que hizo es que tomó un instrumento que se utilizaban principalmente en los barcos para mirar así lejos, que se llama el catalejo. Él lo modificó un poquito y tuvo la brillante idea de apuntarlo hacia el cielo durante la noche, y comenzó a mirar las estrellas y a estudiar las estrellas, y se dio cuenta de que había un planeta, se llama Júpiter, tiene unas líneas rojas así, y se dio cuenta que había unos puntitos que rodeaban a Júpiter, puntos muy brillantes. Actualmente se le decimos las lunas galileanas de Júpiter, son Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Y nosotros las podemos ver con un telescopio. Incluso si tienen una cámara con mucho zoom y saben dónde está Júpiter, pueden apuntarlo y se ve. No es muy fácil realmente, pero con un telescopio, incluso con binoculares, binoculares astronómicos, podemos ver las lunas de Júpiter. Eso fue el aporte de Galileo. Bueno, tuvo muchos más aportes, pero principalmente fueron sus observaciones y los instrumentos que generó. Después tenemos este otro tipo, Tycho Brahe, que no es muy conocido, pero fue también fundamental en ya definir el tema del heliocentrismo. Él era muy respetado por la corona holandesa, él era holandés, y lo mandaron, le dieron una isla, le concedieron una isla, el reinado, y ahí construyó el primer gran centro astronómico dedicado completamente al estudio de los movimientos de los cuerpos celestes. Se descubrieron muchas cosas, y él tuvo un aprendiz que sí es más conocido, que se llama Johannes Kepler. Se cree, no se sabe muy bien cómo murió Tycho Brahe, o sea, se sabe cómo murió, pero las circunstancias son bastante sospechosas. Y Johannes Kepler, que era su aprendiz, se quedó como con este legado de este centro astronómico, y finalmente, gracias a todas las observaciones y todas las mediciones que tenía Tycho, no sé cómo se pronuncia, desarrolló algo que conocemos actualmente como las leyes de los movimientos planetarios, que es básicamente una explicación a los movimientos que no son perfectamente circulares, sino que son elipses. Una elipse es como un óvalo. O sea, se decía que aquí estaba un cuerpo central y un cuerpo que lo orbitaba. Se lo muestro. El cuerpo que lo orbita se va a mover así como de forma alargada. Y estos dos en verdad se van a estar moviendo en base a un punto central que le decimos el centro de gravedad, que está, por lo general, está fuera de estos cuerpos. Y ambos cuerpos entonces rotan a un punto, ¿no? La rotación o el movimiento gravitacional no se produce como un cuerpo que está al centro y el otro se mueve alrededor, sino que ambos se están moviendo frente a un punto imaginario, gravitatorio, que se entendió mucho mejor muchos años después. Y finalmente tenemos a Isaac Newton, que pocos años después, todos estos últimos caballeros vivieron en la misma época. De hecho, trabajaron juntos, en el caso de Galileo con estos tres. Kepler igual trabajó con Newton. Él desarrolló, entre otras cosas, las leyes de la gravitación universal. O sea, él explicó por medio de una fórmula matemática la relación entre la fuerza de gravedad, la masa de los cuerpos, una masa y la otra masa, la distancia que los separaba, la distancia que los separaba, y necesitaba de una constante que nos permitía obtener siempre resultados que finalmente lo utilizábamos para
predecir movimientos estelares. Y no solamente en la Tierra, o sea, no solamente en las estrellas y en los planetas, sino que también en la misma Tierra. De hecho, gracias a esta fórmula se comenzaron a utilizar los proyectiles de largo alcance. O sea, muchas de las cosas tienen aplicaciones bélicas. Y esa fue una de las aplicaciones más prontas que tuvo esta fórmula. Y bueno, ese fue Isaac Newton. Tuvo un montón de aportes realmente, pero para entender lo que era el universo, vamos a rescatar su aporte de las leyes de la gravitación universal. Después de Isaac Newton ya se comienzan a considerar científicos como científicos, o sea, como la definición actual. De hecho, se dice que Isaac Newton fue el primer científico que comenzó a utilizar el método científico, o sea, que estableció una metodología en base a la observación, el registro de datos, al análisis de datos y a una conclusión. O sea, trabajar una hipótesis para que se podía falsear y así asegurarnos que las cosas son como las estamos observando y que no estamos interpretando la realidad. Continuando sobre la posición de la Tierra con respecto al Sol, vamos a poder mencionar que gracias al eje del planeta, uno de los dos hemisferios se va a encontrar mirando hacia el Sol. O sea, como está inclinado, imaginemos que si allá está el Sol, este está inclinado, en este caso la punta estaría apuntando hacia el Sol, y luego cuando se da la vuelta, esto estaría la parte de arriba apuntando hacia el Sol. Cuando uno de los dos hemisferios está mirando hacia el Sol, está expuesto a mayor cantidad de luz, por lo tanto, se encuentra en verano. O en el medio de estos movimientos es llegando al verano o después saliendo al verano, que es el otoño. Entonces esto va a cambiar de acuerdo al hemisferio norte, que se dibujan normalmente arriba, y el hemisferio sur. Acá en Chile estamos en el hemisferio sur. Y aquí comienza el verano, o sea, el punto máximo que se encuentra frente al Sol, el planeta Tierra, es el 21 de diciembre. Mientras que al otro extremo del planeta, cuando alcanza esa punta a apuntar hacia el Sol directamente, es el 21 de junio. Este momento le llamamos el solsticio de verano. Cuando en una parte del planeta tenemos el solsticio de verano, en la otra hablamos del solsticio de invierno, y lo mismo y lo contrario al otro lado del planeta. El tiempo que dura el planeta apuntando hacia el Sol, uno de los dos hemisferios, dura aproximadamente 6 meses, siendo los primeros 2 meses más o menos cuando se está moviendo hacia el punto que tiene que hacia el punto máximo. Luego ahí comienza el verano y después comienza la siguiente estación, que es el otoño. Entonces, bueno, esto un poquito, de repente es como enredado entenderlo. Hay que imaginarse el planeta, por eso les puse esta imagen acá, para que podamos ver cómo apunta esta cara del planeta hacia el Sol en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Entonces aquí empieza el verano, y luego es esta cara la que se ve más expuesta al planeta. ¿Sí? También ocurre algo muy interesante en los polos, porque en el polo que se encuentra en verano es de día casi todo el día, o sea, no hay horas de noche. O sea, en los polos el día y la noche no duran 24 horas, sino que duran meses, cerca de 3 meses. Otra cosa que hay que considerar dentro del sistema solar es los satélites naturales. En el caso de la Tierra, tenemos un satélite natural que se llama Luna, y este va a encontrarse orbitando la Tierra. O sea, va a estar dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿cierto? Una órbita que no es perfectamente circular, igual que la de los planetas hacia el Sol. Una vuelta de la Luna dura aproximadamente 28 días. De hecho, inicialmente las primeras civilizaciones, cuando contaban los meses, lo que en verdad estaban contando eran los ciclos lunares. Al año ocurren 13 ciclos lunares, y por temas históricos y políticos y económicos se quedó en 12. Bueno, primero eran 10, después aumentó de nuevo a 12. Pero los meses estaban relacionados al movimiento cíclico de la Luna. Entonces nosotros vamos a ver la Luna como en distintas fases a lo largo del mes, a lo largo de esos 28 días. Aquí les puse el Sol, no lo puse porque sí, ese dibujito.
Eh, Cuando la luna se encuentra en contraposición al sol, o sea que el otro lado, va a reflejar completamente la luz que le llega del sol hacia la Tierra. Y ahí es cuando vemos la luna llena. O sea, la luna cuando se empieza a mover, va a ir reflejando distintas partes de su cuerpo, ¿cierto? Como se ve aquí en la imagen, distintas partes, es lo que va a estar reflejando de vuelta hacia la Tierra. Hasta llegar a un punto en que se encuentra al mismo lado del sol. O sea, nosotros miramos y vemos el mismo lado, el sol y la luna. Eso es cuando la vemos de día, en que la luna prácticamente lo que se ve es el borde, ¿cierto? Que es lo que se va a estar reflejando hacia la Tierra. La luna va a influir mucho en el dinamismo de la Tierra, principalmente en el movimiento de algunos fluidos, la atmósfera y la hidrosfera. Los mares, es muy común escuchar que la marea sube y baja gracias a la luna. También va a ocurrir por el giro de la Tierra. Eso también influye en las mareas. Y también en el viento. La luna también influye en las masas de aire, las levanta y las baja por efecto de la gravedad. Y esto va a hacer que ocurran fenómenos atmosféricos bastante comunes. Cuando la luna se va moviendo alrededor del sol, se van a ocurrir otro fenómeno que llamamos eclipses. La luna no gira de forma perfecta alrededor del sol, sino que va a estar, en algunos momentos pasa, imaginemos que, imaginemos que el lápiz es la luna y que lo que ustedes están viendo sería como la Tierra. Entonces de repente orbita y pasa más arriba, después se da una vuelta, pasa más por el medio, después se da otra vuelta y pasa más por abajo. Después se da una vuelta y vuelve a pasar así, más arriba y después mucho más arriba. Y así es como se van dando las vueltas. O sea, no es perfecto el movimiento de la luna. Esto va a hacer que en ciertas ocasiones se interponga justo la luna al sol o se encuentre justamente detrás de la Tierra. Y esos fenómenos los llamamos eclipses. O sea, hay dos tipos de eclipses: el eclipse solar y el eclipse lunar, que va a depender de lo que nosotros vemos. Primero, aquí les coloqué el eclipse lunar, y es cuando la luna se encuentra tapada por la sombra que proyecta el planeta Tierra. Existen dos tipos de eclipses lunares: el eclipse umbral, que es cuando se encuentra dentro de la umbra, como se ve aquí en la imagen, dentro de ese cono de completa oscuridad, y los eclipses penumbrales, que es cuando se encuentra en esta parte, que son súper comunes. De hecho, prácticamente todos los meses la luna se encuentra en algún punto de la penumbra. Esos son los que llamamos las famosas lunas de sangre, lunas de, no sé, la luna azul, esas lunas que cambian de colores. Ya es porque se encuentran en distintos puntos de la penumbra y le llega la luz del sol, igual que el atardecer. La luz del atardecer es naranja. Esa misma luz, como se está refractando por la atmósfera de la Tierra, llega a la luna de color naranja, y es cuando se ve la luna más con tonos medio rojizos. O también la luz que la atmósfera la refracta de forma azul durante el día, también puede pasar por la atmósfera de la Tierra y llegar de forma azul a la luna. Y es cuando aparecen las lunas azules. El otro tipo de eclipse, el eclipse solar, que es cuando la luna nos tapa al sol. Y esto ocurre, es súper raro porque no ocurre en todo el universo. No todos los planetas que tienen lunas tienen eclipses solares. Nosotros somos afortunados porque la luna se encuentra en una proporción igual que el sol. O sea, si yo veo la distancia del sol con el radio lunar, es la misma proporción de la distancia al sol con el radio solar. Hay una fórmula matemática que es el teorema de Euclides, que si yo dibujo un triángulo, ¿cierto? Bueno, puedo saber la distancia por proporciones, razón y proporción. Entonces aquí se cumple eso. Entonces la luna se va a ver del mismo porte en el cielo que el sol. Y cuando justo se interpone en el camino, va a proyectar su sombra en una parte pequeñita de la Tierra. Ya por eso los eclipses solares no se ven en todo el mundo, se ven en solo algunos lugares y no siempre están ocurriendo. Sobre todo porque la luna de repente se aleja un poco o se acerca, entonces ese poquito de sombra de repente se difumina mucho y se ve un eclipse parcial. Estos no son muy comunes, ocurren más o menos 2 o 3 veces al año. Y por lo general ocurren en el océano y por lo general ocurren de forma difusa. Entonces no son eventos muy comunes. Por eso se
mucha gente viaja a verlo y todo ese asunto. Y por último nos queda ver, viendo como estamos viendo el sistema solar, vimos cómo se iniciaba, de dónde viene, cómo está funcionando ahora y qué es lo que debería pasar a futuro. Vamos a encontrar diferentes cosas que dentro del ciclo de la vida de las estrellas. Nuestro planeta, el planeta Tierra, se encuentra alrededor de una estrella que va a ser este tipo de estrella que se encuentra acá, que es una estrella media. No es ni muy chica ni muy grande. Las estrellas que son muy chicas, que les decimos las enanas rojas, no producen suficiente calor como para albergar la vida. O sea, se cree que sí, pero los planetas tienen que estar muy cerca. Y muchos de esos planetas se han ido cayendo hacia el Sol por efecto de la gravedad. Entonces no sabemos realmente si es que un sistema solar con enanas rojas podría albergar la vida. Hay algunos científicos que plantean que sí, pero va a depender también de que sea una enana roja que sea relativamente grande en comparación a otras enanas rojas. Estas enanas rojas van a ir perdiendo masa muy lentamente, duran muchos años, son las que viven más tiempo, hasta que se convierten en una enana blanca. Que en un momento en que el hidrógeno que poseen ya no puede seguir emitiendo más luz. Por eso se les dice que se quedan sin hidrógeno. No es que se queden sin hidrógeno, sino que el hidrógeno deja de reaccionar, produciendo luz y todas estas cosas que vemos en la estrella. Después tenemos las estrellas medias, como nuestro Sol, que no tienen ni mucha masa ni muy poca, como dije recién. Es un tema intermedio que también lentamente se van a ir quedando sin hidrógeno. Entonces se cree que viven más o menos unos 10.000 millones de años, y nuestro Sol ha vivido 5.000 millones de años, o sea, está en la mitad de su etapa de vida. Estas, cuando se van quedando sin hidrógeno, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a inflarse, porque la presión que se ejerce por la cantidad de masa que tiene, como pierde un poquito de masa porque es eyectada hacia afuera, va a comenzar a expandirse, porque las explosiones nucleares que ocurren van a seguir ocurriendo, las reacciones nucleares, y va a comenzar a expandirse lentamente, y pueden ocurrir, normalmente explotan lentamente, así como en cámara lenta, y van perdiendo casi toda su masa y queda solamente un núcleo que finalmente es una enana roja, mientras que toda la masa que queda afuera se convierte en una nebulosa planetaria, que se cree que fue lo que ocurrió antes del sistema solar. O sea, que había otra estrella muy parecida al Sol, pero mucho más grande, que se fue expandiendo hasta que quedó esta nebulosa planetaria, y en el centro quedó el Sol. Y por último tenemos las estrellas masivas, la estrella supermasiva, incluso hay alguna. Muchas de las estrellas que vemos normalmente en la noche son de este tipo, porque están muy lejos, entonces si fueran estrellas menos brillantes no las veríamos. Son estrellas que tienen mucha masa, y les dicen, los astrónomos les dicen que son rockstars, porque viven muy rápido y mueren haciendo mucho escándalo. Al tener mucha masa, van a reaccionar muy rápidamente todos sus componentes, el hidrógeno que tienen. Entonces rápidamente se quedan sin poder seguir reaccionando, sin tener más masa, y se empiezan a hinchar. Y durante muchos años viven como una supergigante roja. Actualmente hay varias estrellas gigantes rojas que los astrónomos están observando porque se creen que pueden estallar en cualquier momento como supernova. Entonces es posible que dentro de estos años, incluso este año, podamos observar una supernova. La última vez que se observó una supernova fue hace como 400 años atrás. Y es posible que hoy día mismo ocurra, o mañana, o en 30 años más, o en 100 años más. No podemos predecir eso. Pero sí hay muchas gigantes rojas que estamos viendo. Hay una que está en la constelación de Orión, las famosas Tres Marías. Una de las 4 estrellas que las rodean es una supergigante roja, que se llama Betelgeuse, que se creía que iba a explotar, pero al final no lo hizo. De la supernova, cuando estalla, lo que queda al medio es una estrella de neutrones, que no es la materia que conocemos normalmente, no está formada por átomos, no está formada por hidrógeno, sino que está formada por los núcleos de esos hidrógenos. Por eso se llama estrella de neutrones, porque en el núcleo recuerden que quedan protones y neutrones, y por producto de esta explosión, todos los protones
se transforman en neutrones. Así que eso forma algo que llamamos la materia degenerada de neutrones, que no son átomos, es como un núcleo gigante del tamaño de una estrella, muy muy densa. Ahora, si esta explosión de supernova tiene mucha masa, estamos hablando de millones de veces más de lo que tiene el Sol, en vez de quedar una estrella de neutrones, va a transformarse en un agujero negro. Las condiciones para que se forme un agujero negro, entonces, básicamente la masa que tiene la estrella. Y una vez que termina su ciclo de vida, termina como agujero negro. Actualmente el agujero negro más grande que conocemos es más grande que el sistema solar. Y el más chico que conocemos es más chico que la Tierra. De hecho, es como una pelota gigante. Entonces eso sería lo que deberíamos esperar a futuro que ocurra con el sistema solar. Es este camino que está aquí, ¿cierto? Que se transforma en una gigante roja y luego está ahí en una nebulosa planetaria y quede una enana blanca. Esto lo hemos podido observar, lo podemos ver en imágenes que ha tomado el telescopio Hubble, que apunta hacia las estrellas, el espacio profundo, y hemos visto cómo estrellas medianas del tamaño de nuestro Sol, un poquito más grande, un poquito más chica, se han ido transformando en gigantes rojas y finalmente explotan en estas nebulosas. Hay una muy famosa que voy a buscar la imagen y la voy a colocar por ahí. Entonces, finalizando con esto, me gustaría recomendarles que vieran una serie que se llama Cosmos. Voy a igual poner un link o algo así por ahí, que cuenta mucho más de toda esta historia de cómo se forma la estrella, cómo se forma la vida en los planetas, o qué podríamos esperar en un planeta en el cual podamos encontrar vida. Hasta ahora sabemos que aquí solamente hay, no hemos observado en otros lugares. Así que con eso nos vemos en el próximo módulo. Adiós.